Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Alameda, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de la zona de Madrid. Tengo el placer de inaugurar esta jornada, fruto del convenio que suscribimos tanto el colegio con la Fundación ONCE y que estoy seguro que pues, tendrá muchos frutos. Ya no frutos solamente para los profesionales, sino frutos para la propia sociedad civil. Desde luego, en el tema de la accesibilidad, pues tiene cabida muchas profesiones en lo que es la gestión de la accesibilidad y sobre todo desde el desempeño de cada una de ellas. La accesibilidad universal abarca mucho más allá de la propia normativa que lo regula y no solamente afecta a las personas con discapacidades, que muchas veces pensamos que los que nos dedicamos al día a día, pues tenemos que hacer algo especial. Y el especial yo creo que hay que mirarlo dentro de nosotros mismos. No podemos excluir absolutamente a nadie, por eso para mí me parece que es totalmente universal y desde el punto de la profesión tenemos que estar todo el mundo implicados porque todos somos uno. Es una característica la accesibilidad universal que debe cumplir tanto los entornos, los bienes o los productos y servicios. Y de ello pues hablaremos en la jornada de hoy. La jornada de hoy que como quiero dar las gracias a la Fundación ONCE, representada en este caso por Jesús Hernández, un gran profesional, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Podríamos decir que tiene muchísimos cargos, pero desde luego experiencia, muchísimo. Doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, gran conocedor de accesibilidad universal, como bien expresará a continuación. Yo la verdad es que le quiero dar las gracias a la Fundación y especialmente a Jesús por estar esta tarde. No por ello, y aunque iremos presentando cada ponente, pues olvidarnos lógicamente de nuestro especialista Lourdes González, que también ofrecerá pues, en la tarde pues, una visión amplia, y perdóname, pero de lo que es la accesibilidad y la importancia que tenemos los profesionales para poder implicarnos todos en este ámbito de la sociedad. No me puedo olvidar, pues lógicamente, de nuestro propio compañero colegiado del CITOP y las propias necesidades que nos va a explicar en cuanto a aplicar criterios en el desarrollo de nuestra profesión dentro de la accesibilidad universal, como es Gerardo Santiago, compañero y miembro de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Yo simplemente, evidentemente hoy es un día como patrón de Santo Domingo de la Calzada, un ingeniero que en su momento no tenía ningún título, pero que luchó ya por tender puentes, tender caminos para que todo el mundo tuviera acceso a ciertas poblaciones. Y qué mejor que hoy pues, nombrarle siendo su patrón y tal vez uno de los primeros o de los pioneros en cuanto a la accesibilidad universal. Os felicito a todos, a todos los colegiados, lo que no lo sois, daros las gracias por estar aquí al compartir el día en nuestro patrón y doy paso a Jesús Hernández, ya digo, y gracias a todos. Jesús, te paso el testigo y adelante, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias al decano. Para nosotros es todo un honor. Las gracias las damos nosotros por haber firmado ese convenio de colaboración, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y la Fundación ONCE, para promover la accesibilidad. Esto es algo que intentamos hacer con todos los profesionales, ¿no? El diseminar, el incorporar los conocimientos de accesibilidad, porque lamentablemente en las universidades no se incide en la accesibilidad en la medida en la que se debiera de incidir. Yo también estudié una ingeniería técnica en principio, luego hice la superior y al final me doctoré y desde luego en la mía tampoco se habló de accesibilidad. Por eso queremos dirigirnos a todos aquellos profesionales que ya están en su ejercicio de la profesión, que estudiaron la carrera hace un tiempo, pero que a través de esa formación continua vayan incorporando estos criterios
y estos conocimientos tan importantes y tan fundamentales para toda la ciudadanía en general, pero muy en particular para personas mayores, para personas con discapacidad y para personas con diferentes tipos de limitaciones en su movilidad o en sus capacidades funcionales, ya sea de forma temporal o permanente, ¿no? Sí decir que estamos en un momento que hace cada vez más necesarios estos conocimientos en materia de accesibilidad. Se aprobó a finales del año pasado una norma europea y, bueno, que ya ha sido adoptada por los diferentes países sobre compra pública, entorno construido y accesibilidad. Va a ser una norma que ya por fin consigue hablar el mismo lenguaje a nivel europeo, una herramienta muy útil que nos va a ayudar a todos los profesionales a incorporar la accesibilidad en el entorno construido. También os quiero contar que tenemos una plataforma de la cual probablemente Lourdes os pueda avanzar un poco más ahora en su exposición y de la cual Gerardo estuvo en los inicios trabajando en esa plataforma, una plataforma en la que queremos que sea la referencia en materia de accesibilidad, que demos muchísima información a todos los profesionales a través de buenas prácticas, a través de formación, a través de documentación y publicaciones, también a través de las normas que tienen publicadas AENOR a través de UNE. Llegamos a un acuerdo de colaboración con AENOR para tener un repositorio de todas las normas relacionadas con accesibilidad y discapacidad, con lo cual os animaría a que la visitarais. Se llama Accesibilitas y es una herramienta francamente útil, ¿no? Para el año que viene también se transpondrá la Ley Europea de Accesibilidad, con lo cual también es importante que estemos al tanto, aunque está muy enfocada en tecnología y el entorno construido pasa por él de puntillas en un anexo y lo referencia de una forma muy, muy somera, pero sí que tenemos legislación en nuestro país que obliga a incorporar la accesibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos herramientas suficientes, tenemos conocimientos, tenemos la voluntad, tenemos esa necesidad de implementarla, con lo cual solo falta que ese conocimiento sea incorporado por parte de todos los técnicos, aunque veo que entre los asistentes hay gente que sabe bastante de accesibilidad, pero os doy la enhorabuena al colegio por haber querido dedicar este día de vuestro patrón a la accesibilidad, ¿no? Yo no me quiero extender más, tan solo felicitaros y dar paso a Lourdes con su exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Cito por invitarnos a este evento. Como comentaban, yo soy Lourdes González y también me integro en la Fundación 11 en el área de accesibilidad universal e innovación. Y en concreto trabajo principalmente en proyectos tecnológicos. Aunque bueno, yo hoy no os voy a hablar de tecnología, os voy a hablar de ciudades, de obras y sobre todo de cómo una persona con discapacidad, como en mi caso, pues transita por ciudades las que pues aparecen situaciones que para algunos de nosotros son inesperadas y que de alguna manera tenemos que ir resolviendo en el día a día. Pero bueno, antes de entrar en esa parte, sí que me gustaría eh, contaros cómo yo veo la accesibilidad, ¿no? Al final, la accesibilidad, desde mi punto de vista, tiene una triple perspectiva. Por un lado, tiene que contemplar la diversidad humana en su sentido más amplio. Yo sé que al inicio se pensaba en accesibilidad, sobre todo el entorno construido, pues pensando en las personas que van en sillas de ruedas, pero ahora veréis que, por ejemplo, por mi caso, pues las necesidades en algunos casos coinciden y en otros pues son totalmente diferentes. Pero cuando hablo de sentido más amplio, no solo me refiero a la discapacidad, me refiero a la humanidad en su conjunto y a que hay personas con dificultades para ver, para escuchar, para moverse e incluso para comprender la información, no porque tengan una discapacidad intelectual, sino porque, por ejemplo, podrían no comprender nuestra lengua y algunos aspectos culturales, pues no entenderlos bien, ¿no? También hay que contemplar los medios de los que dispone el usuario. Por ejemplo, cuando pensamos en una persona ciega, habitualmente nos imaginamos que transita pues, con un bastón. Y entonces, cuando hablamos de medidas de accesibilidad, pensamos en el encaminamiento podotáctil, que son señales que hay en el suelo
que de alguna manera nos indica pues cuando estamos en un paso de cebra o cuando nos aproximamos al filo, a lo que es la vía de un tren y demás. Pero yo, por ejemplo, soy una persona ciega y esas señales podotáctiles no siempre las uso y ahora os contaré por qué. Y luego, por último, el contexto porque la situación que nos rodea, situaciones de ruido, de baja luminosidad y demás, puede dar lugar a que todos tengamos necesidades de accesibilidad en un momento determinado, sin necesidad de que seamos una persona con discapacidad, una persona mayor o una persona que simplemente no conoce nuestra lengua. Una vez que transmito esta idea, lo que os voy a hacer es contaros mi experiencia en el día a día. Yo sé que todo lo que voy a contar, pues las competencias para que sean más accesibles, no todas van a depender de un ingeniero técnico en obras públicas, ¿no? Pero creo que de esta manera os va a ayudar a comprender mucho mejor el contexto en el que me muevo, ¿vale? Os voy a hablar de dos ciudades. Yo vivo en Málaga, pero mi trabajo está en Madrid, en la Fundación 11, y lógicamente, pues porque me desplazo bastante a Madrid, pues tengo de alguna manera que desenvolverme en ambas ciudades con algunos elementos coincidentes y con otros que no lo son. En el entorno de mi casa, simplemente yo sé que para un ingeniero técnico en obras públicas para nada tiene competencia en el entorno del hogar, pero sí que os cuento que de alguna manera es un entorno controlado para mí, en el que tengo incluso asistentes de voz instalados para manejar las luces por la voz, puedo encender la tele, apagarla, de alguna manera, como os digo, es un entorno en el que me siento cómoda. E incluso en la zona de vecinos, pues con cierto diálogo con la comunidad también se pueden conseguir cosas, como por ejemplo que cuando te subes al ascensor, pues en mi caso, pues haya una voz que me indique en qué planta estoy. Pero claro, esto es cómodo relativamente, como os digo, en mi entorno más próximo. Pero ¿qué ocurre cuando salgo fuera? Bueno, para que visualicéis un poco la situación, yo tengo discapacidad visual, pero no me muevo con el bastón. Tengo un perro guía, él se llama Liam, es un labraniche negro con un aspecto muy, muy simpático. Y bueno, él se sitúa a mi izquierda. En mi mano izquierda yo lógicamente la tengo que dedicar a sujetar el arnés en el que él, pues mediante señales ápticas en este caso, mediante su movimiento, me va transmitiendo cómo es la ciudad. También en esa mano llevo una correa. Si os fijáis, pues de las personas ciegas que van por la calle, veréis que en la mano llevamos esas dos cosas, el arnés y una correa. ¿Esto por qué ocurre? Porque claro, los perros al final no dejan de ser animales bien enseñados, pero que pueden pasar por zonas complicadas para ellos, con comida en el suelo, con gatos. Entonces, en un momento dado, yo puedo necesitar llamar un poco la atención del perro, controlarlo un poco mejor, y entonces tengo que llevar la correa a la mano derecha. ¿Por qué os estoy contando todo este rollo? Porque al final, de alguna manera, lo que quiero que visualicéis es que al final mis dos manos están ocupadas, ¿no? Es decir, yo me muevo por la ciudad con unos ojos que son los de mi perro, mediante órdenes de voz que yo le voy dando, pero que de alguna manera las manos las tengo relativamente ocupadas, pues en a su vez guiarle a él y que se establezca esta interacción. ¿Cómo funciona? Pues realmente yo al perro le voy diciendo, o sea, él no se sabe las direcciones, más o menos cuando hace el camino varias veces sí, pero también muchas veces tenemos que ir a zonas nuevas o a situaciones que él conoce, pero sobre las que existen pues cambios que a lo mejor él no espera. Entonces yo le voy diciendo recto, izquierda, derecha, busca cruce o incluso busca parada de autobús. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque al final el cómo está diseñada la ciudad y el cómo se señalizan las obras, de alguna manera condicionan el comportamiento del perro y también cómo él me guía, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo al perro, busca un cruce, él me va a buscar el cruce más próximo, se va a parar, pero no siempre me encuentro un semáforo que pite. Por ejemplo, aquí en Málaga las señales acústicas las activamos con un mando a distancia, mientras que en Madrid suenan de forma automática, pero a las 10 de la noche todos los semáforos se silencian. Y sí que os digo que cuando llegamos a una carretera, la responsabilidad o no de cruzar es de la persona ciega, nunca del perro.
Está claro que si yo a mi perro le digo que cruce y él ve coches delante, no se va a tirar delante del coche, pero como os digo, la responsabilidad es nuestra. Entonces, ya ahí tenemos la primera barrera de accesibilidad, diferentes sistemas pues de semáforos y además todavía ausencias de semáforos pues que no son del todo accesibles. Luego sigo transitando por la calle y lo que me encuentro son obras que en algunos casos están bien señalizadas y en otros no. El perro está entrenado para que cuando hay obras, de alguna manera las pueda resolver. Por ejemplo, yo ayer pasé por una zona que tenía un boquete en el suelo y entonces encima había como una especie de pasarela de metal y el perro, la verdad es que sin ningún tipo de miedo, pues se subió por encima y lo sorteó adecuadamente. Pero eso no siempre ocurre. Hay veces que, por ejemplo, hay una zona en obra y se ponen vallas, pero vallas en las que la altura de la valla está por encima de mi cintura, no hay una doble altura. Entonces el perro realmente tiene una estatura más baja que la mía, llega en torno a mi rodilla, por lo que si no se pone una valla de doble altura, el perro puede no identificar como zona de obra y me ha ocurrido alguna vez pues de pasar por zonas que estaban señalizadas como obras. Por suerte, cuando esto ha pasado, no ha sido con vallas metálicas, sino con las típicas cintas de papel, que bueno, que no me he golpeado, ¿no? Pero que sepáis que tiene que existir una doble señalización para que también los perros guías y los niños, no solo los perros guías, identifiquen que esa zona tiene que estar bien acotada. Luego llego a la parada del autobús y entonces normalmente, como yo sé o por aplicaciones móviles o porque conozco la zona, sé más o menos dónde está la parada del autobús. Entonces le digo al perro, bus, 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 y él busca la parada. Otro tema que me estoy encontrando es que por lo menos aquí en Málaga se está poniendo muy de moda en la construcción el que, imaginaos, una carretera de 4 carriles, ¿no? Entonces, los dos centrales son para los autobuses y los dos de los extremos son para el resto de vehículos. Y, por ejemplo, en la zona de mis padres, pues la parada de autobús queda como en una especie de isleta en mitad de la carretera. Por lo que yo para ir ahí le tengo que decir al perro primero que busque un paso de cebra y luego cuando he pasado al paso de cebra, él ya me encuentra la parada del autobús. ¿Qué ocurre? Que como esto no es un estándar, pues si realmente no lo conoces, cuando nosotros le decimos al perro bus, bus, el perro realmente no va a ver que la parada del autobús está en la acera en la que él se está moviendo, ¿no? Por lo que ese tipo de construcciones sé que tienen ventajas para los peatones porque se promueve el uso del transporte público, pero también es cierto que al no estar del todo estandarizadas, pues hay veces que crean ciertas dificultades. Ya luego lo que es en el interior del autobús, pues por ejemplo aquí en Málaga tengo un sistema para activar las señales acústicas, el mismo mando a distancia que me sirve para activar el sonido de los semáforos, pues cuando le doy, pues me va verbalizando con la voz las paradas y en Madrid, como bien sabéis, pues muchos de los autobuses llevan directamente la voz incorporada y van locutando las paradas. Bueno, sigo transitando por la ciudad, subo al bus, me bajo en la parada correspondiente y me dispongo a ir a un edificio público a hacer una gestión. ¿Qué es lo primero que me encuentro? Pues lo primero que me encuentro cuando voy a un edificio que no conozco es que habitualmente la señalética es visual, ¿no? Y también es cierto, y ahí hay que ser realista, que aunque exista señalética en braille, que tiene que existir porque hay mucha gente que la usa, pero las personas no van a ir tocando las paredes para ver dónde encuentran un letrero en braille, y menos ahora en la situación de COVID, en el que lo que buscamos es tocar lo menos posible. Entonces ahí lo que se debe hacer es, dentro de los edificios, instalar sistemas que nos permitan orientarnos y guiarnos por edificios que no conocemos mediante la tecnología. Pues, por ejemplo, hay unos códigos que se llaman Navilens, que es como si fueran códigos QR pero en grande y que de alguna manera se detectan bien con los móviles, que cuando los enfocas, pues te dice de qué es ese cartel, ¿no? O también nosotros, por ejemplo, en el grupo Social 11 tenemos unas balizas que con el móvil
buscamos las balizas, en esas balizas se le pone el nombre del cartel y podemos hacerlas pitar. Entonces, ese sonido de alguna manera nos puede orientar para llegar, pues, por ejemplo, al mostrador de atención al cliente y demás. Luego, además, dentro del edificio, una vez que ya más o menos me sitúo, lo que encuentro es que cada vez se está poniendo más de moda lo de la gestión de turnos mediante máquinas, ¿no? Y al final, pues, tienes que ir, interactuar con un dispositivo para decirle qué tipo de gestión quieres hacer, te da un papel con el turno que te corresponde y además ese turno se va estableciendo en una pantalla. Nada de eso a mí me vale, ¿no? Al final yo necesito, pues por un lado, poder interactuar bien con este dispositivo, poderlo hacer, por ejemplo, desde mi móvil y que cuando me toque mi turno o bien me avisen por voz o bien mediante el móvil, de alguna manera, pueda ir haciendo este seguimiento. Bueno, salgo del edificio y me dispongo a ir de vuelta a mi casa, en este caso a pie. Generalmente las personas con discapacidad utilizamos aplicaciones que nos ayudan a desenvolvernos por el exterior. Podría ser una de ellas Google Maps, que la conocéis todos, y también tenemos algunas específicas como el Lazarillo, que de alguna manera nos va diciendo dónde estamos, qué tenemos alrededor. Aquí, ¿qué echamos en falta? Pues que este tipo de sistemas, de alguna manera, se comuniquen con sistemas en los que se almacene la presencia de las obras, ¿no? Porque al final el que haya una obra o no en una calle, por ejemplo, sí que a una persona con discapacidad pues puede condicionarle ese itinerario, ¿no? En el caso de una persona que va en silla de ruedas, yo creo que es algo bastante claro, que no se va a meter, pues por ejemplo, en una acera donde ya los espacios pueden ser más pequeños por la presencia de obras y demás, pero en el caso de una persona con otro tipo de discapacidades, pues también nos condiciona. Y bueno, ya por último, quería hablaros pues de grandes infraestructuras, grandes espacios como por ejemplo puedan ser las estaciones de tren, ¿no? Yo, como os decía, tengo que ir mucho a Madrid, entonces pues me muevo bastante por Atocha y me muevo también bastante por María Zambrano, que es la estación que tenemos aquí en Málaga, que además es un centro comercial. Ahí, ¿con qué nos encontramos? Pues primero tenemos que interactuar cada vez más con terminales para la gestión de billetes que no siempre son accesibles, de hecho en la mayoría de las ocasiones no lo son. De igual manera también nos cuesta encontrar las zonas a las que tenemos que ir y luego en ocasiones cuando ya estamos en el andén se dan informaciones mediante pantalla y no siempre de forma auditiva, ¿no? O incluso hay veces que se dan mediante audio, pero el ruido de la propia estación hace pues que de alguna manera no escuchemos bien esas señales acústicas. Entonces, también en el ámbito de las estaciones, un tema que se está poniendo bastante en relieve, ¿no? Bastante utilizado, es el tema del encaminamiento podotáctil, que es muy útil para las personas ciegas, pero ahí sí que tenéis que tener en cuenta que es útil para las personas ciegas que van con el bastón, porque los perros guías no están enseñados para seguir el encaminamiento podotáctil. Y yo no puedo de alguna manera ir siguiendo con mis pies ese encaminamiento y que el perro respete ese movimiento y no se salga de ese camino que para él pues es muy fino, ¿no? Entonces, ¿ahí qué se hace? Pues lógicamente mantener el encaminamiento podotáctil, pero también hacer una buena distribución de lo que son ascensores, escaleras, para que cuando yo al perro le diga busca ascensor o busca escalera, que es un poco lo que le tengo que transmitir, él también de forma visual sea capaz de identificarlas, ¿no? Así que bueno, este es mi día a día. La verdad es que cada vez dispongo de más herramientas para que sea un día a día lo más normalizado posible, pero sí que es cierto que el tema de las obras, pues es un tema que claramente nos afecta y que mientras mejor señalizadas estén, pues más fáciles de gestionar para todos nosotros, ¿no? Así que bueno, yo voy a dar paso a Gerardo Santiago y ya si queréis en el espacio final de preguntas, pues debatimos y profundizo en los aspectos que os parezcan más interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada por parte del Colegio y de Fundación 11 y, desde luego, sin ninguna duda, celebrar
este convenio suscrito entre Fundación 11 y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que estoy seguro, igual que el decano ha comentado, igual que Jesús Hernández, que va a dar frutos importantes. Y así lo esperamos, ¿no? Y bueno, un primer paso pues es esta celebración de esta jornada, este reconocimiento por parte del colegio de la importancia que tiene este aspecto de la accesibilidad universal para toda la sociedad y para nuestra profesión en particular, ¿no? Veréis, en principio, yo centraré mi intervención en dos cuestiones que son las que venían en el programa, algo así como, bueno, ¿y qué hacemos los ingenieros de obras públicas en tema de accesibilidad? Veréis, somos una profesión de gente muy discreta. No sé por qué, pero es un rasgo común, discretos desde el plano profesional. En otros planos, de luego, no somos nada discretos, pero en el profesional sí. Y parece que somos como una profesión ajena a esto. Y no es cierto, no es cierto. Hay muchos profesionales, colegiados, muchos de ellos, que hacen una labor diaria desde hace tiempo en materia de promoción de la accesibilidad, pues en el día a día y además en lo que podríamos denominar a pie de obra, que es un lugar muy importante en el que se pueden o bien corregir errores o a lo mejor cometer grandes errores, ¿no? Luego nuestra responsabilidad es importante y estamos, bueno, pues en obras de urbanización, en el espacio público, estamos en infraestructuras de transporte, estamos a pie de obra no solo en lo que es ejecución de la obra, sino en redacción de proyectos o incluso colaboramos modestamente, pues a lo mejor en general, generar normativas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que nuestro papel es importante y de una manera tal vez poco conocida lo hacemos y lo ejercemos. Ahora bien, no cabe duda que tenemos necesidades, ¿no?, para hacer bien nuestro trabajo. Veréis, yo entré en contacto con esto de la accesibilidad universal allá por el año 2007, cuando haciendo un cursillo sobre esta cuestión, pues hice la práctica habitual en este tipo de cursos de simular, de apenas acercarte de lejos a ponerte en el pellejo de las personas con discapacidad y bueno, pues salir a la calle pues con un antifaz y un bastón o manejando una silla de ruedas, ¿no? Es una práctica que, repito, apenas es aproximarse a la realidad de las personas que tienen que utilizar una silla de ruedas, por ejemplo, no durante 10 minutos, sino durante toda la vida, ¿no? Pero te abre la mente y a mí esa práctica supuso un cambio en mi vida. Y os explico por qué. Porque me di cuenta que pensando que estaba haciendo mi trabajo bien, me di cuenta que no, que cometía muchos errores. Yo conocía la normativa, conocía todo lo que era de aplicación en mi trabajo, pero me daba cuenta de que cometía errores, que hacía cosas que, por mucha normativa que cumpliera, no satisfacían las necesidades reales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello me cabreó mucho, me dio mucho coraje y dije, bueno, esto hay que ponerle remedio, ¿no? Con lo cual inicié un largo e inacabado, y espero que inacabable, proceso de formación en esta materia, que precisamente creo que es el punto flaco. Es lo que nos falta a muchos profesionales y lo que lamentablemente nos va a seguir faltando, porque a pesar de que la propia normativa ya indica que los currículos de las universidades de todo tipo, ¿no?, tienen que incluir este aspecto de la accesibilidad universal, a pesar de que Fundación 11, por ejemplo, una serie de publicaciones en las que a determinadas carreras, más unas publicaciones magníficas, les orientaba sobre cómo incluir esto en sus currículos, pues la realidad es que esto no ha sido así. Y entonces a los profesionales nos lanzan al ruedo con una formación claramente insuficiente. Insuficiente porque, ya os digo, lo más que se nos puede exigir en todo caso es el conocimiento de la normativa. Y todos sabemos que la normativa pues, es una herramienta más de nuestro trabajo, pero es como si pensáramos que con un libro de medicamentos y de lo que produce cada medicamento fuésemos capaces de ser médicos. Pues no, no es así. Esto tiene que ser mucho, mucho más amplio, ¿no? Y aparte de extender, digamos, la cantidad de conocimiento al respecto, sobre todo es importante cambiar el paradigma. En nuestra profesión, venimos, digamos, la formación en nuestra profesión viene de una época en la que las ciudades y los espacios urbanos se diseñaban
para que las personas que se movían en vehículos motorizados tuvieran la máxima facilidad. Y en ese sentido las ciudades están preparadísimas, Y yo creo que el cambio de paradigma se trata de centrar que las ciudades deben estar diseñadas y construidas para la utilización por las personas y para la utilización fundamentalmente peatonal, ¿no? Porque, claro, a nadie se nos ocurre en nuestra profesión decir cómo vamos a diseñar una carretera con carriles en los que los coches no quepan, ¿no? Qué cosa más absurda, qué tontería. Pues porque esa cosa tan absurda la hacemos cuando incorporamos aceras en las calles. En una calle en la que haya calzada y acera, por las calzadas seguro que van a caber los coches, pero las aceras a lo mejor no. Y nos quedamos tan panchos con eso, ¿no? Como que no preocupa mucho, ¿no? Quien dice esa característica dimensional habla de que, hombre, a nadie se nos ocurre diseñar una línea férrea con unas fuertes pendientes, ¿no? Sabemos que no, que los ferrocarriles no son capaces de superar eso. En cambio, si son zonas de uso peatonal, eso no lo tenemos en cuenta, ¿no? No hacemos escalones aislados en nuestras calzadas, ¿no? No utilizamos firmes que sean deslizantes. Hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Los coches pueden derrapar, pueden tener accidentes, ya, pero es que las personas también en los espacios peatonales, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones a tener en cuenta. Es simplemente cambiar el chip y dejar de pensar única y exclusivamente en la comodidad y seguridad de uso de las personas que se desplazan en vehículos y empezar a pensar en la facilidad, la seguridad de uso de las personas que se desplazan de forma peatonal o que utilizan los espacios públicos para otro tipo de actividades estanciales y demás, ¿no? Fijaos, por ejemplo, un elemento tan complicado de incorporar como la accesibilidad cognitiva, ¿no? En los espacios públicos. Es algo que no está muy desarrollado, ni siquiera en la normativa, todo el mundo está estudiando mucho. Las cuestiones de señalética es importante para las personas que a la hora de enfrentarnos a la utilización de un espacio público seamos capaces de orientarnos, de comprender cómo se utiliza ese espacio, de qué zonas son para uso de unos, para uso de otros, si es que son zonas segregadas, pues eso es muy importante. Y entonces andamos rompiéndonos la cabeza con cómo tenemos que diseñar señalética para, bueno, si de alguna forma está inventado. Fijaros en las señales de tráfico. Las señales de tráfico son un ejemplo de cómo se diseñan. Señales que utilizan todos los parámetros que estamos dándole vueltas para utilizar en esa señalética dirigida a peatones, ¿no? Son señales estandarizadas. Significan lo mismo en todas partes. Son señales que tienen en cuenta el tamaño, el contraste cromático, el tamaño de las letras, los pictogramas que utilizan, que sean comprensibles, están estandarizados. Es decir, si ya lo hemos hecho, no nos pilla de nuevo, es simplemente cambiar cuál es el objeto final o el objetivo final o el cliente final de nuestro trabajo, ¿no? Lourdes ha puesto, bueno, pues una visión de cuál es el día a día de una persona con unas determinadas características, ¿no? Igual os digo, no diseñamos carreteras para que vayan solo coches que tienen unas posibilidades, unas, vamos a llamar capacidades, unas prestaciones, sino por un amplio abanico, ¿no? Pues hagamos lo mismo con las zonas de uso peatonal, ¿no? Con las ciudades en general, que abarquen, porque claro, en muchos espacios parece que esas zonas de uso peatonal solo pueden ser utilizadas por auténticos atletas olímpicos, ¿no? Y no es así. Abramos el abanico. La diversidad funcional de las personas es enorme. Luego diseñemos para personas con necesidades más amplias. Eso será, como dice el famoso paradigma, el famoso mantra que se repite con esto, será imprescindible para un sector de la población, digamos con menores capacidades o con mayores dificultades, pero sin duda será mucho más seguro y mucho mejor para todos, para toda la sociedad. Sobre todo si lo diseñamos desde el principio, ¿eh? Hacer añadidos después suele ser mala solución. Ahora, por ejemplo, pues en muchos sitios hay que salvar desniveles y a veces estamos pensando en rampas, ¿no? Me refiero a entornos ya construidos. Una rampa es un artefacto que si no se tiene en cuenta al inicio del diseño, me da igual de un edificio, de un espacio público, y hay que implementarlo después, es un pegote. Pero es un pegote y un mamotreto. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas tengámoslos en cuenta desde el principio. Luego esa
parte de formación que conlleva esa parte de concienciación, yo creo que es absolutamente imprescindible, lo más imprescindible de todo. Y creo que en ese sentido este convenio de colaboración puede abrir una vía, y de hecho así lo va a intentar, ¿no? La propia página web del colegio ya ha incorporado una pestañita con cuestiones sobre accesibilidad universal y que da acceso, por ejemplo, a la plataforma Accesibilitas que hablaba Jesús Hernández, ¿no? Que es un repositorio de documentación e información brutal y que nos puede ayudar. Y desde luego lo que nos va a ayudar siempre, y tenemos que contar con ello, es con la opción y con la opinión de las personas. A veces pensamos que cumpliendo lo que dice la normativa hemos satisfecho el 100% de las necesidades que pueden tener los usuarios de un espacio, y en muchas ocasiones no ocurre así. En muchas ocasiones eso no es decir que no sea suficiente, aunque las normas siempre nos hablan de mínimos, pero bueno, puede no ser tan percibido así como una mejora, como una cosa utilizable. Entonces, la opinión de los usuarios es siempre fundamental y siempre incorporar. Y aparte de esa formación, pues yo creo que es necesario herramientas en la gestión, y yo os voy a poner algunos ejemplos de herramientas que se están incorporando y se están utilizando, y yo creo que van a tener un impacto muy positivo, ¿no? Por ejemplo, en fase de proyecto, yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y desde principios del 2018 se dictó una orden que obligaba o hacía preceptivo la inclusión en los proyectos de urbanización, como una parte más de la memoria, de un estudio específico de accesibilidad. Un estudio específico, no un checklist, que no es algo totalmente insuficiente, sino un estudio específico del cual además se elaboró un modelo para que los proyectistas pudieran utilizarlo y seguir esas pautas, ¿no? Eso me obliga a pensar en las cuestiones de accesibilidad desde el primer momento, y os puedo asegurar que eso ha producido una mejora desde ese punto de vista en los proyectos, que no deja de ser una mejora en la calidad de esos proyectos, sin ninguna duda. Eso, digamos, nos asegura el pensar estas cosas desde el principio, nos asegura que el resultado final va a ser mejor, va a ser óptimo, se va a adecuar a esa excelencia que queremos conseguir, pero hay un periodo intermedio que Lourdes ha mencionado, que es el periodo de ejecución de la propia obra, ¿no? Ahí parece que hay como un limbo. El proyecto lo hemos, vamos a decir, solucionado, el resultado final vamos a pensar que también es una buena solución, pero el periodo de obra, el periodo de construcción es un limbo. Vuelvo a hacer el símil con lo de los vehículos, ¿no? Si durante una obra tenemos que hacer una ocupación de un carril de circulación, por ejemplo, o incluso de una vía de tren o ese tipo de cosas, bueno, nos lo curramos mucho, ¿eh? Hacemos un estudio, desvíos, señalización, eso se comprueba, etcétera, etcétera, para que todo, digamos, tenga una utilización segura y práctica por parte de esos ciudadanos con sus vehículos que se ven afectados por esos cortes o por esas ocupaciones, ¿no? En cambio, tenemos que hacer una zanja en una acera y ponemos una valla para que la gente se caiga dentro, pero no pensamos en la persona que viene andando, bien como el caso de Lourdes, con un perro guía, o bien simplemente porque voy con un carro de la compra, o yo qué sé, cualquier situación muchísimo más habitual, muchísimo más cotidiana de lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, escupimos a la gente a la calzada, a lo mejor a una línea de aparcamiento que ni siquiera se puede pasar, y esto como que ya no nos preocupa. Entonces, es realmente incomprensible. Para intentar solucionar esto, hay una cuestión propuesta desde hace tiempo que aún no se ha materializado, y yo no conozco ningún sitio donde lo haya hecho, que es a semejanza de la figura del coordinador de seguridad y salud o a semejanza de la figura del gestor de residuos, una figura que podemos llamar, da igual, coordinador en materia de accesibilidad, o pongámosle el nombre que le pongamos, para que colabore con la dirección de obra precisamente en ese periodo de ejecución, en el que se asegure que el tránsito de las personas, cuando tienen que transitar por zonas cercanas a la obra o incluso atravesarla, sea seguro y sea eficiente. Veréis, estamos empezando ahora una obra de urbanización en la que yo llevo la dirección de obra, estamos teniendo las reuniones preliminares, ¿no?, con todos los agentes, la empresa constructora, etcétera, etcétera. Y este tema lo hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Yo lo he puesto sobre la mesa y, bueno, sí, no te preocupes, que es total, cumpliremos la normativa. Digo, no, pero veréis, aparte de cumplir la normativa, que por supuesto eso lo doy por hecho,
me decían, bueno, es que a lo mejor no tenemos mucha formación en esto, el encargado de la obra, ¿no? Digo, mira, ten en cuenta un criterio. Cualquier desvío que hagas, cualquier cosa que tengas que utilizar por los peatones de forma provisional y tal, tú piensa en una cosa, que sea digno. El concepto es dignidad. Y con ese concepto de dignidad y tu conocimiento profesional y tu sentido común, seguro que vas a acertar. Seguro. Pero piensa en la dignidad. No valen soluciones de, bueno, aquí pues te ayudamos, te agarramos, iba a decir una silla de ruedas, o no se preocupe, señora, le cogemos el carro de la compra, se lo cruzamos. Oiga, mira, que no, que es que usted a mí no me tiene por qué agarrar, que no van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cambiar ese chip y cambiar ese paradigma. Por supuesto, como decía, contar con los usuarios para la validación de las soluciones que se proponen. Y finalmente estoy viendo también aparecer en algunos pliegos de contratos públicos, normalmente pliegos para redacción de proyectos, que ya empieza a haber una exigencia de que en el equipo redactor haya personas con formación específica en accesibilidad. No solo que tenga la formación técnica que se les requiere, pues ingeniería, arquitectura o lo que sea, sino que además haya gente especializada, que la hay en este país, y algunos de, no todos, pero algunos de los que nos podemos considerar gente con conocimientos en esta materia, pues nos hemos agrupado en una asociación que se llama ASEPAU, Asociación Española de Profesionales en Accesibilidad Universal, en la que, bueno, pues también tenemos nuestras publicaciones, intentamos poner nuestro granito de arena en todo lo que supone la construcción de entornos seguros, cómodos y utilizables para todas las personas, que es ni más ni menos que la definición de la accesibilidad universal. Y por mi parte nada más, me gustaría dejar un espacio para que los que participáis en esto, algunos de vosotros creo que os conozco por el nombre y sé que sois profesionales, que hacéis una magnífica tarea en temas de accesibilidad y bueno, si queréis que empecemos algún tipo de, queréis hacer alguna aportación desde vuestra experiencia, hacer algún tipo de pregunta, algún comentario, pues yo diría que adelante, ¿no? Eso es lo que nos puede enriquecer a todos. ¿Alguien se anima? Yo, mientras se lo piensan, Gerardo, voy a poner un ejemplo de dignidad de lo que hablabas, ¿vale? Sobre todo para que el resto de los participantes se pongan en situación, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una vivienda, sé que eso ya es un ámbito particular, pero que, bueno, las entregaron y ha estado un año literalmente en obra y entonces el itinerario que daba el responsable de obra mientras se arreglaba toda la parte del pavimento era enviarnos por el parking, ¿no? Con el consiguiente peligro que eso pues supone para los usuarios, ¿no? Está claro que ese tipo de soluciones no son las que solucionan No, y este sabéis que además problema. muchas veces nos encontramos con una supuesta, pero evidentemente falsa dicotomía entre decir, bueno, pero esto es seguro o es accesible. Esa dicotomía es falsa, no existe. Porque para que algo sea accesible, una de las condiciones que debe cumplir previas es que sea seguro. Algo accesible es ya seguro y además otras cosas más. Entonces esa dicotomía de decir, bueno, seguridad o accesibilidad. Estamos viendo ahora, por ejemplo, que en muchas ciudades españolas, yo creo que por una falta de comprensión pues eso, de las necesidades reales de las personas, con la excusa de querer solucionar un problema de accesibilidad en calles estrechas, se está recurriendo a una solución de calles de plataforma única. Sabéis que es un asunto que ha estado ahí sobre la mesa durante mucho tiempo, ¿no? Y resulta que por querer teóricamente resolver un problema de accesibilidad, se han generado problemas de seguridad donde no los había. ¿Por qué? Pues simplemente porque a lo mejor se ha seguido lo que dice la norma sin más, sin mayor reflexión y sin mayor consulta, por ejemplo, a las personas, a los usuarios, ¿no? En algunos lugares ha habido algunas reacciones al respecto y, de hecho, bueno, pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid hubo una modificación de la normativa autonómica y se aclaró, se sacó un artículo específico para ese tipo de calles, simplemente para parar el que se siguieran haciendo ese tipo de cosas, salvo que se cumplieran unas determinadas premisas necesarias, ¿no? Antes de lanzarnos a lo loco a hacer ese tipo de obras, ¿no? Buenas tardes.
Interrumpo y disculpadme porque están llegando algunos comentarios a través del chat. Podéis hacerlo a través del chat, como ha hecho Juan Antonio Martínez Barcala, tesorero del colegio, y también Néstor Ferrera de La Salle. Pero además tenéis posibilidad de activar vuestro micrófono y preguntar o comentar directamente a los ponentes con libertad. Así que mientras os lo pensáis, Juan Martínez, tesorero, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún cambio en la legislación para que en los pliegos se obligue a considerar este tema de accesibilidad en obras públicas? ¿Debería de hacerse incidencia en eso? Bueno, si me permitís, contesto yo. No, la legislación no dice específicamente, ¿no?, que en las obras, por ejemplo, tiene que haber, o que en los pliegos se deba exigir esto, ¿no? Igual que no dice de otro tipo de exigencias que son necesarias, ¿no? Que yo sepa, no existe en la norma. Sin embargo, me parece una figura fundamental. Es imposible abarcar todos los temas de accesibilidad universal. La accesibilidad es, como su propio nombre indica, universal, multidisciplinar. Hay mucha gente que tiene que intervenir en esto, ¿no? Aquellas personas que a lo mejor podemos tener una formación que ha ido un poco más allá en estos temas, a mí me da mucha cosa de la denominación experto, ¿no? Porque no creo en ella, porque al final, vale, puedes haber avanzado un poquito más en tu conocimiento, pero de un área pequeña. Y aquí hay que tener muchísimas cosas en cuenta, muchísimas cosas en cuenta. Sin embargo, ayuda mucho la experiencia del usuario y, desde luego, el innegable papel que en todo este desarrollo ha tenido el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, que sin duda, si estamos hablando de todo esto, si existe esa legislación mejor o peor redactada, mejor o peor comprendida, evidentemente ha sido por el impulso de este colectivo, ¿no? No cabe ninguna duda. Voy a recoger dos comentarios también. En tanto, decía Néstor Ferrera, da la enhorabuena y agradece la buena intervención de Gerardo. Desde el ayuntamiento se está haciendo una buena labor, los mejores deseos. Por aquí, Mariluz igualmente, muy buena exposición. Gracias, aprendo mucho escuchándote. Otra pregunta, y en el chat, me gustaría saber qué indicadores existen en este tema relativos a la accesibilidad a nivel europeo. No sé si puedes contestarnos a esto, Gerardo. Bueno, sí, puedo contestar yo, tampoco me quiero monopolizarlo, ¿no? Interesantísima tu pregunta. Es algo en lo que algunas personas, y Fundación 11 también, la Fundación 11, vamos a ver, en todos estos asuntos siempre está, es un motor innegable, ¿no? Tiene un conocimiento detrás, una cantidad de trabajo total, absoluta. No sé si Jesús quiere aportar algo en este sentido. Yo he intentado, lo que pasa es que no puedo activar mi vídeo. Jesús, cuéntanos un poco a todos qué es lo que hace Sí, Fundación en sus no es posible estudios. activar mi vídeo. Ahora Voy a decir, prueba de nuevo, Jesús, disculpa. pruebo. Ahora Ahora ya sí. mi vídeo está activado. A ver, en relación con respecto a lo de antes, sí debe estar en los pliegos de condiciones, las cuestiones de accesibilidad como tal no aparece en la norma que se deba recoger en los pliegos, pero sí lo que aparece en la norma es que el resultado final de la obra debe de ser accesible, con lo cual me parece que el canal más idóneo para verificar y garantizar que la accesibilidad o que la obra final sea accesible es que pueda estar en los pliegos de prescripciones técnicas para podérselo exigir al contratista, ¿no? Y en relación a Europa, como tal, lo que hemos conseguido a nivel europeo, no existe una legislación en esa materia. Hacía una referencia en mi intervención inicial que la European Accessibility Act se ha focalizado muchísimo en cuestiones de tecnología, pero que por la parte de entorno construido ha pasado muy de puntillas en un anexo, porque se enfocó esa norma en productos relacionados con el mercado interior, en productos que se pudieran comercializar y vender y moverse a lo largo de Europa, que era lo que comentaban desde la Comisión o desde el Parlamento, perdón, que tenía capacidad de regular tenía capacidad para regular desde Europa. Lo que sí es cierto es que se ha aprobado y se está traduciendo y verá a la luz en breve la norma UNE, la 17.210, que esta es una guía, es un documento, es una norma técnica que además tiene una evaluación de la conformidad en el TR2, en el Technical Report número 2, y es muy interesante para poder aplicarla. Es de carácter voluntario, como comento, porque es una norma, es un estándar,
pero es muy útil y está no armonizado, porque para que estuviera armonizado significaría que debería estar recogido en alguna legislación, pero sí hablamos un mismo lenguaje en materia de accesibilidad a nivel europeo, que ese es un gran avance. Sí, Jesús, nos preguntaba Juan Antonio también sobre si existe algún sistema de medición de las condiciones de accesibilidad de una ciudad, algún sistema de indicadores que nos puedan dar un nivel y hacer una comparativa incluso entre unas ciudades y otras, ¿no? Pues mira, os animo a que estéis la semana que viene, el jueves, en una jornada que organizamos junto con la Federación de Municipios, el Real Patronato sobre Discapacidad, en el que presentaremos el Observatorio de Accesibilidad a Municipios. Es la segunda edición, de primero lo hicimos en el año 2011, ha pasado 10 años desde la primera edición, hemos evolucionado, no ha habido un gran salto, sí ha habido una mejora en las condiciones de accesibilidad de nuestras ciudades. Y sí es cierto que es metodología propia que hemos desarrollado el equipo técnico de Fundación en base a unos indicadores, a unos parámetros que se deben de medir. Siempre contrastados y en línea, como no puede ser de otra manera, porque si no sería una estupidez por nuestra parte, con la legislación vigente. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, o sea, apareces como Susana, pero no tienes pinta. ¿Perdón? Tu nombre aparece como Susana López. Sí, sí. Es que estoy con el ordenador de una compañera y no he podido hacer el cambio de... Pero bueno, mi nombre es Aitor, ¿de acuerdo? Soy responsable de accesibilidad de FECOR en Vizcaya. Lo primero, agradecer la invitación. Lo segundo, pues bueno, tanto Lourdes, Jesús, Gerardo, las intervenciones que habéis hecho me parecen súper correctas. Lo único, yo sí quisiera dar tres pequeños apuntes. Yo, por un lado, creo que yo por lo que veo, un poco también trabajo en la Federación de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya, entonces quizá muchas veces, o por lo menos en mi entorno o por aquí, siempre la accesibilidad se enfoca como la accesibilidad física, ¿no? El tema de bordillos, rampas, anchuras, ángulos de giro. Y de un tiempo a esta parte, por lo menos, nosotros estamos intentando hacer un poco ver que esto no pueden ser cajitas, que cada uno hace su guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, la universal, como decimos en los últimos tiempos, es la conjunción de la física, de la cognitiva y la sensorial. Y me parece que los tiempos que vivimos, en los cuales, pues bueno, pues cada vez hay más gente con problemas de movilidad, cada vez hay más gente mayor, cada vez hay más gente, pues, no sé, yo mismo, yo en principio no tengo ningún tipo de diversidad funcional aparente, pero bueno, yo hay veces, como digo yo, me despisto muchísimo. Entonces, pues el ir a un sitio y saber dónde tengo que orientarme, a dónde tengo que ir, pues hay veces que depende de qué administración, pues puede ser un pequeño problema, ¿no? Esto por un lado. Por segundo detalle, sí que quisiera, en mi opinión, y la de muchos del colectivo, es que cuando hablamos de normativa, yo creo que hablamos de mínimos. Es decir, las normativas vigentes en materia de accesibilidad, en mi opinión, no son unas normativas potentes, no son unas normativas inclusivas, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy un experto en leyes, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hace poco han construido aquí en Bilbao un edificio, un centro cívico, en el cual tiene 3 plantas superiores y 2 plantas inferiores. Claro, la normativa dice que con que hay un ascensor con unas medidas para que sube y baje, es suficiente. Pero claro, si vamos un grupo de 6 personas en silla de ruedas, pues imagínate para ver todas las plantas, ¿no? O sea, quiere decir que al final yo creo que pues muchas veces me da la sensación que algunos, digamos, yo me sé, promotores, arquitectos, tal, lo mínimo que ya con esto ya cumplimos, ¿no? Y entre una silla de ruedas, ya, pero bueno, pero en un momento determinado pueden ser más de uno los que puedan entrar, ¿no? O al momento, ¿no? Tercer detalle, sí que quisiera un poco comentar, y es que yo en muchas situaciones, o cuando hablamos de estas cosas, claro, yo por lo menos no conozco una sanción, o sea, no hay un órgano, no hay un tribunal, no he visto a un juez que haya sancionado a una administración o a un trabajador o a un arquitecto por haber hecho una auténtica chapuza. Entonces, a mí un poco la sensación que me da, que puede parecer muy primaria, es que muchas veces en este país no aprendemos hasta que no aflojamos el bolsillo. No sé, es un poco exagerado igual quizá lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí que veo que
hasta que no haya, por ejemplo, un tipo, no sé si, un mecanismo, llámese, de presión, sanción, control a esas administraciones que pueden hacer mal las cosas, pues hasta que eso no exista, pues las cosas mal hechas pues salen muy baratas. Y eso es un poco lo que muchas veces nos comenta el colectivo, ¿no? Y por último, si quisiera, un poco a modo de conclusión, no me quiero extender, yo creo que la accesibilidad debe ser algo transversal. Es decir, yo ya me he cansado, y lo comentaba con un compañero hace poco, de acudir a congresos de accesibilidad, a no sé qué de accesibilidad, que sí, que está bien, tenemos que informarnos y son cauces, ¿no? Pero yo echo de menos, pues no sé, congresos genéricos que se hablen de muchas cosas y que hay un apartado de accesibilidad y que eso se escuche. O bien, como a mí me han parecido comentar, es decir, en las universidades, en las carreras me igual de arquitectura, obras públicas, es decir, que haya un contenido de accesibilidad, que sea como una asignatura con sus créditos, con sus prácticas, con su tal, al igual que la sensibilización desde los colegios, institutos, para que, no sé, desde bien joven las personas pues tengan un mínimo conocimiento y sensibilidad y de cara al futuro, ¿no? Porque como yo también, no sé, trabajo en un centro de día, ¿no? Que muchas veces, muchas personas que tienen algún tipo de movilidad reducida me lo han reconocido. ¡Jo, Aitor! Yo no sé lo que es esto hasta que estoy en esta situación. Entonces creo que es importante también hacer una labor de sensibilización, de formación, de insistir, campañas desde los propios colegios, desde las propias universidades, no sé, para que la gente un poco de repente, no le pille de nuevo, ¿no? Y eso, yo a modo de anécdota, sí que quisiera comentar que, bueno, pues hemos tenido 3 reuniones con diferentes organismos de transporte y de patrimonio, pues, que nos han invitado y tal, y de repente pues nos llaman a última hora y que el entorno pues no es accesible. El elevador no supera los 125 kilos o hay un escalón. Entonces muchas veces, pues bueno, yo insisto que creo que se está avanzando, pero creo que queda mucho todavía por hacer y el ritmo genérico de lo que es la accesibilidad, da igual entornos, productos, servicios, transportes, creo que todavía va muy lento. Y bueno, yo creo que tenemos que potenciarlo entre todos y, insisto, en sensibilizar. No me extiendo más. Muchas gracias. Bueno, con todo lo que has contado, ¿cómo te contestamos, ¿no? Porque al principio era un par de apuntes y al final, a ver, yo hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo y en otras en las que no estoy tan de acuerdo. A lo mejor si fuera de Bilbao sí estaría de acuerdo, pero siendo de Jaén, pues no del todo, ¿sabes? Y te cuento un poco. A ver, hablar de la accesibilidad, que está muy centrada en la accesibilidad física, es por lo que empezamos en su momento, pero hemos ido evolucionando y ahora, desde luego, en las soluciones recogemos las necesidades de todas las personas con discapacidad. Sí es cierto que para las personas con discapacidad cognitiva todavía nos queda un recorrido importante, sobre todo de conocimiento, de avance técnico, pero sobre todo de homogenización, estandarización y asunción de estándares, que eso sí que me parece importante, ¿no? Luego hablabas también de la ley de infracciones y sanciones, o sea que no hay un régimen sancionador. Lo tenemos desde el año 2007, lo que sí es cierto es que no se aplica como se debería aplicar. La línea habitual o el canal habitual de presentación de denuncias es la OADI, la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad. Y sí es cierto que las multas en nuestro país no tienen nada que ver con las que se ponen por ahí. Aquí te ponen una multa a una gran compañía aérea de 30.000 euros, ¿no? Por discriminar a una persona con discapacidad. Vamos, que esto, yo creo que cuando arrancan el motor del avión ya se han gastado los 30.000 euros en queroseno, ¿no? Pero sin embargo te encuentras multas de las de verdad, de las que hacen daño de verdad, como es 1.000.000 de euros a Uber por discriminar a una persona con discapacidad en California, ¿no? Y eso sí que realmente tiene impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea yo creo que nos queda muchísimo por avanzar. Si te animo a que estés en la jornada que he comentado el jueves de la semana que viene, porque ahí veremos que hemos avanzado, pero que sí nos queda un avance importantísimo. Pero también te animaría a que lo compararas con otros países, ¿no? Ante la pregunta de cómo estamos en accesibilidad, siempre la respuesta es en términos relativos o en términos absolutos, en función de la pregunta, ¿no? En términos absolutos estamos mal, nos queda mucho por avanzar, pero en términos relativos, comparando con otros países del mundo,
te aseguro que estamos francamente bien. Yo me he viajado por buena parte del mundo en silla de ruedas y te aseguro que me quedo con España, con todos nuestros fallos, ¿eh? Eso sí que es cierto, ¿no? Y luego, en cuanto a la legislación que comentabas que era de mínimos, coincido contigo, pero ya me gustaría que aunque cumpliéramos solo los mínimos, es decir, que la legislación existente se aplicara de verdad. ¿Sabes, Aitor? O sea, que en ese sentido coincido plenamente contigo, que es una legislación de mínimos suficiente si se aplicara, pero es que hay muchos sitios en los que no se aplica, con lo cual, bueno, pues coincido en muchas cosas contigo y en otras, pues creo que se deben de aclarar un poco. De acuerdo, sí, sí. Sí, yo entiendo, vamos a ver la intervención en el sentido de que a lo mejor el ciclo de vida de cada uno, las necesidades de cada uno, pues claro, quiere ver las soluciones cuanto antes, ¿no? Pero como dice Jesús, si nos lo dejamos con cierta perspectiva en el tiempo, de esto se viene hablando desde hace relativamente poco. El avance en materia de accesibilidad ha sido espectacular y además tiene una línea exponencial que esperemos que no se rompa. Pero es que hay un mundo que cambiar. Hay que cambiar el mundo, que no está pensado, ni construido, ni diseñado bajo esos criterios. Esos criterios son muy modernos. Entonces, bueno, pues hace falta tiempo y muchísimos recursos, ¿no? Por lo menos esto sirve no solo para que se vayan solucionando problemas de los entornos preexistentes, sino sobre todo para poner un punto de inflexión en el que dices, desde este momento no más barreras. Ya todo lo que se haga nuevo, no más barreras. Lamentablemente, incluso con este punto de inflexión, a veces vemos actuaciones en las que se emplean recursos y a veces dinero público en construir barreras. Y digamos que una barrera de algo que está mal ejecutado en un espacio urbano, pues va a durar durante los próximos 30 años fácil. Entonces, bueno, pero yo veo todo esto con optimismo, ¿no? Puedo entender que bueno, el plazo es muy largo y seguramente tardaremos generaciones, ¿no?, en llegar a un nivel óptimo. Aitor ha hecho referencia, perdona, a un tema muy importante que es la inclusión de la accesibilidad en los currículums formativos. Ahí Fundación 11 dispone de varias publicaciones en las que se hace una propuesta de cómo integrar la accesibilidad en diferentes disciplinas, como son las ingenierías, arquitectura, medicina, periodismo, educación, e incluso también tenemos un estudio en el que se ha analizado la presencia de la accesibilidad en todas estas disciplinas. Y bueno, hemos visto, realmente coincidimos con tu propia valoración, hemos visto que la incidencia de momento es bastante baja. Y yo quería, buenas tardes, soy Juan Antonio Martínez de Tesorero del Cito. Yo solamente para cerrar el círculo, yo lo que veo un poco como observador y como un poco también trabajador y tal y cual, es que la cuadratura del círculo sería que así como hacemos campañas para la accidentalidad y todo estos temas, debería de haber desde la administración no ser tan pasivo, sino hacer campañas, porque de verdad, cuando tú te encuentras en la calle y ves a personas con minusvalía, sean ciegos o con sillas de ruedas, son verdaderos dilemas para entrar en... Entonces quiero decir que la cuadratura sería que la administración, aparte de los pliegos, hiciera campañas para motivar a todos los profesionales que ellos ya lo incluyan, independientemente si el pliego lo dice o no lo dice. Entonces es un poco la reflexión que haría, ¿no? O sea, que la administración no sea tan pasiva y se involucre en todo lo que es obra nueva o reformas de estaciones de metro, ferrocarriles, en esta implicación de dar verdaderamente vía libre y no barreras, sino accesibilidad. Gracias. Yo os voy a tener que dejar porque a las 6 tengo otro tema y me lo tengo que preparar. Pero bueno, aquí se queda gente del equipo. Lourdes, bueno, Santiago sabe, Gerardo sabe muchísimo de accesibilidad y he visto por ahí que también estaba José Luis Borao, persona del equipo, responsable, jefe del área de accesibilidad medio físico de Fundación. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Adiós. Jesús. Muchas gracias, Jesús. Yo, Santiago, si me lo permites.
Sí, Jesús. Perdonad. Yo también, bueno, os he estado escuchando. Bueno, muchas gracias a todos por estar. La verdad que Lourdes me ha recordado porque, bueno, yo indirectamente he tenido un familiar y evidentemente era mi madre con temas de minusvalía, con silla de ruedas, y siempre pensamos muchas veces, como tú decías antes, solamente en estas personas. Es verdad que luego he visto por circunstancias pues que al final he tenido que estar adquiriendo conocimientos sobre accesibilidad a estaciones. Me ha recordado, por eso decía, yo tuve dos labradores de la 11, que animo, aunque sea solamente ese pequeño granito de arena a todos los que estamos aquí a compartir esos momentos, aunque la verdad que es bastante duro luego una vez que los entregas, pero la labor social es importante, ¿no? y es fundamental. Y bueno, dar las gracias a todos, ¿no? Gerardo, Lourdes, Jesús y a todos los asistentes. Yo os voy a dejar también, aunque sé que estáis aquí todavía de coloquio, os seguiré escuchando y seguro que esto es la primera piedrecita que ponemos en el camino y que todos conseguiremos pues notarla y que sea nuestro otro sentido el que pueda participar ayudando a todos. Muchas gracias. Pues gracias a ti como usuaria de Perro Guía por acoger a esos dos labradores, que la verdad es que el trabajo que hacéis ese primer año es esencial para que luego tengamos unos perros fantásticos ayudándonos. Sí, Jesús, no sé si puedo intervenir. Por supuesto, sí. Sí, bueno, al hilo de todo lo que se ha hablado y centrándome en un apartado muy importante como son las calles en plataforma única, pues decir que nosotros, vamos, yo soy el presidente de APAMES, una entidad miembro de COCENFE que trabaja en Extremadura. Tenemos una oficina técnica, la OTAES, Oficina Técnica en Materia de Accesibilidad, y precisamente hemos abordado mucho este tema y hemos llegado a la conclusión de que la clave está en, además de insistir a los técnicos, a los políticos que toman las decisiones, también la clave es concienciar a la ciudadanía, no solamente a las personas con necesidades de accesibilidad. En esta materia nosotros elaboramos un material divulgativo, un tríptico que hablaba de las calles en plataforma única. Y eso lo empezamos a poner en marcha con el inicio de la pandemia, precisamente por el interés de los diversos concejales y alcaldes y alcaldesas en actuar con este tipo de calles, ligándolo a la seguridad. Bueno, nos centrábamos en dos artículos, en dos textos legales. Por un lado, la LOTUS, una ley que en Extremadura aborda la ordenación territorial urbanística, y ahí movimos ficha en su día para que hubiera un apartado en concreto sobre accesibilidad, la priorización del espacio peatonal frente a los desplazamientos motorizados, y también en el reglamento de la ley de accesibilidad que elaboramos para la Junta de Extremadura y, lógicamente, tomando como referencia la orden BIC 561. Bueno, pues esa experiencia ha sido muy gratificante porque nos hemos encontrado ciudadanos que han llegado a denunciar a sus alcaldes y alcaldesas porque estaban iniciando obras que no cumplían lo recogido en ese material divulgativo. Estábamos hablando de la anchura mínima de 1,80 y cuando no se puede contemplar que se utilice el mismo pavimento. Ese suele ser el kit de la cuestión más habitual. Incluso cuando la anchura es suficiente, tirar a la fórmula de plataforma única de uso mixto con tráfico segregado, que como bien sabéis es proyectando itinerarios accesibles y algunos pasos de peatones. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que había ciudadanos de diversos ámbitos, culturales, sociales, educativos, que reclamaban a sus alcaldes y alcaldesas que corrigieran las obras, y como no lo hacían, las denunciaban y teníamos nosotros que ir por encargo de la propia Junta para decirle lo que hacer. Es decir, que el tema pedagógico al final llegaba a que ese técnico, ese ingeniero técnico de obras públicas, ante ese brete, reconocía ante su alcalde o alcaldesa que él había dicho cómo, pero la alcaldesa decía, no, no, los ciudadanos me dicen de esta forma, me dicen de esta otra, y se imponía el criterio político al técnico, porque los técnicos claro que sabían lo que había que hacer. Por lo tanto, al final hay que formar a los ciudadanos que no tienen necesidades de accesibilidad, porque a todos les afectan estas medidas, porque un día las necesitarán y porque lo que se ha hablado antes, las ciudades, al final, si son accesibles, son seguras, son cómodas, tienen calidad.
Por lo tanto, nuestra experiencia es esa, formar a toda la ciudadanía en estos temas y, lógicamente, tenemos profesionales que al final con este trabajo en el que llevamos muchos años, lo que ocurre es que los políticos nos pasan los proyectos para que antes los supervisemos y nuestros técnicos son los que le dicen las correcciones habidas y por haber, e incluso estamos pendientes de los concursos cuando licitan algún proyecto y los corregimos directamente, presentamos alegaciones. Esta pensamos que es la fórmula y viene reflejada en un artículo que publica la revista Zimbra, que ha salido hace unos días, donde hablamos de la responsabilidad compartida en el reto de un urbanismo para todos. Porque nosotros, en vez de quejarnos, lo que hacemos es proponer y mediar y dialogar. Si nos seguimos quejando, al final no conseguiremos nada. Jesús, muchas gracias por tu aportación. Conozco a APAMEX, conozco a OTAEX y os sigo porque hacéis una labor magnífica porque además llega y tiene impacto. Y en ese sentido, muchos intentamos aprender de lo que hacéis, ¿no? Desde organizaciones a lo mejor teóricamente más grandes, pero hacéis una gran labor. En tema de comunicación y sensibilización al conjunto de la sociedad es absolutamente fundamental, no solo a los técnicos, ¿no? La administración, pues claro que tiene un papel que jugar ahí, pero tú también sabes que la comunicación, para que llegue de un emisor a un receptor y sea entendida y sea asimilada, tienen que pasar muchas cosas. Es un proceso muy complejo, ¿no? Por supuesto que las formas de emisión, los formatos, los mensajes, todo eso es mejorable. Hemos visto campañas en otras cuestiones, acordado las campañas de la DGT. La DGT lleva diciendo ponte el cinturón desde hace muchos años y hasta que no hizo una campaña rompedora, eso no caló en la gente, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer en ese sentido, pero también el receptor tiene que estar con ganas de recibir esa información, ¿eh? Porque hay veces que se elabora y se lanza una información de muy buena calidad y no llega porque el receptor está desinteresado. Eso que decías, esa colaboración en fase de proyecto que os piden, lo que decíamos antes con la inclusión en los pliegos de esa cláusula en la que no sea optativo. No hay que pedir a nadie que haga una intervención en un proyecto, que además muchas veces se pide de forma altruista, ¿no? A una asociación o tal. Sí, aconséjame o dame tu opinión, pero por supuesto sin coste. No, sin coste no. Es un trabajo profesional que, como cualquier otro trabajo profesional, se debe pagar, evidentemente. Y yo creo que incluir en los pliegos la obligatoriedad de que eso sea así, pues es un avance. Es un avance, porque en Extremadura pues tenéis la facilidad de que, o habéis conseguido que esto se produzca de una forma un poco espontánea. Bueno, pues mira, pues si acaso no se produce de forma espontánea, pues que sea obligatorio, que se haga. Y de los temas de las plataformas únicas, la ley de plataforma única, no sé si conoces ese nuevo artículo del Reglamento de la Comunidad de Madrid, del Decreto 13/2007. Este nuevo artículo se publicó en enero del 2020 y yo te invito a que le eches un vistazo porque trabajamos en eso más de un año y mucha gente. Y algunos de los que trabajamos en aquello les veo aquí. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, que los ITOP somos gente discreta y no nos hacemos notar, pues no dicen nada, ¿no? ¿A que sí, Mariluz? Pero bueno, yo creo que se hizo un buen trabajo. Y yo te invitaría, si no lo conoces, que lo conozcas y si además quieres leerlo, es un artículo, es un folio. Y si me quieres enviar o quieres compartir tu opinión sobre lo que ahí dice, pues sería magnífico. Gerardo, nos piden información concreta sobre qué artículo es. Vale, voy a buscar el enlace y lo pongo en el chat, ¿vale? Bueno, pues si Si alguien... no me da tiempo ahora, lo dejo ahí o te lo envío para que se pueda distribuir a la gente, al asistente. De acuerdo. Bueno, decía que si nadie más quiere añadir ningún comentario o ninguna pregunta, hemos tenido la suerte y estamos muy agradecidos en el colegio de contar con ponentes de excepción. Creo que hemos aprendido todos mucho a ver las cosas de otra manera con la experiencia personal que nos ha aportado Lourdes y con la profesional que nos ha aportado Gerardo. Nos gustaría desde el colegio ahondar mucho más en todas las cuestiones de accesibilidad
y llenar de contenido el convenio que hemos firmado con Fundación 11. Así que voy a dejar un minuto para que Maribel Santos, vicedecana, termine la jornada y no sin antes daros las gracias a todos por haber venido. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Hemos aprendido bastante. Le comentaba yo a un compañero que no se había conectado que estábamos frente a un antes y un después con respecto a lo que es el conocimiento en profundidad de la accesibilidad. Y yo como me dedico especialmente a proteger obras, a redactar estudios de seguridad y salud y planes de seguridad y salud, Lourdes, te prometo que desde lo que yo pueda hacer desde mi posición, haremos todo lo posible por vigilar que a la hora de hacer las señalizaciones de las obras se cumplan con esos principios de accesibilidad para evitarle trastorno a las personas con movilidad reducida. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo en esta tarde con ustedes y sobre todo darle las gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias.